salvos, Señor. Qué hermoso es saber, Padre, que si cometemos pecado, abogado tenemos para contigo, Señor, a Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. No porque somos perfectos, Padre, sino porque sabemos que si cometemos pecado, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Que su misma sangre, Señor, habla más que la de Abel, Padre. Y por eso estamos aquí, solo por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por Jesucristo, nuestro intercesor. Gracias, Señor. Por eso que este pueblo te alabe y te dé la gloria por siempre y para siempre, Padre. Y que no nos olvidemos de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo y que sigue haciendo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Para mí es un gozo y un privilegio otra vez estar aquí delante de ustedes. Sé que tengo una grande responsabilidad de compartir la palabra, pero de verdad que lo hago con temor de Dios. Y en esta noche o tarde, para nosotros todavía tarde, el título es En la brecha por amor, porque ninguno de nosotros se pondrá en la brecha si no hay amor. Ninguno. Y solamente el que se puso en la brecha por nosotros lo hizo por amor. Y este versículo dice Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. Padre, una vez más, Señor, me presento delante de ti, Señor, para pedirte, Dios, juntamente con todos mis hermanos, que nos hables a través de esta palabra, Señor, que ministres nuestro corazón, que hables a nuestro espíritu, Señor, porque necesitamos de ti, porque dependemos de ti en todas las cosas, Señor. Y porque tú nos has traído, Señor, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestros lugares, a este lugar para recibir tu palabra, para ser instruidos. Y queremos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Queremos, Señor, también pedirte que no haya distracción en nuestra mente, que hoy pongamos atención a tu palabra y que seamos reverentes a tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Y Padre, te pido que uses mi vida, Señor, que uses mi corazón, que uses mi lengua, que uses mi boca, Padre. Úsame, Dios. Que de mí no salga ninguna palabra corrompida en esta tarde, sino la que es necesaria para la edificación de cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, nuestro hermano José Manuel compartió una introducción, pero realmente fue una síntesis del mensaje. La verdad es que así se empieza y así continúa y así se termina como lo hizo él. Y en Ezequiel 22 vamos a ir mirando algunos versículos. No quise compartirlos todos, pero la mayoría sí que los voy a leer. En Ezequiel 22, del 1 y 2. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: tú, hijo de hombre, ¿vas a juzgar? ¿Vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Hazle saber todas sus abominaciones. Dios en este momento le estaba diciendo a Ezequiel y le estaba llamando a juzgar a Jerusalén. Se le encarga que denuncie todos sus pecados. Ahora vamos a empezar a leer una serie de pecados. Pero hermanos, yo me hice una pregunta a mí mismo. Si el Señor viniera y usara a una persona, a un pastor, un profeta de Dios, uno que Dios le dijera: denúnciale a José todos sus pecados. Hermano, ¿cómo me quedaría yo? Que dijeran de ti también: hoy, de parte de Dios, se te van a denunciar todos tus pecados. Pues así Dios lo hizo con Jerusalén.
la lista de pecados y corrupción que hubo en los versículos del 3 al 12 y dice, Dios aquí juzga a Jerusalén y es acusada de derramar sangre en el versículo 3. Dirás, así dice el Señor Dios, ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora y que se hace ídolos para contaminarse. Por la sangre que has derramado, te has hecho culpable y con los ídolos que has hecho te has contaminado. Has hecho acercar tu día y ha llegado el término de tus años. Por tanto, te he hecho oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las tierras. Aquí Dios le estaba diciendo que realmente Dios estaba juzgando aquí a Jerusalén por cómo realmente le había dado la espalda al Señor. En el versículo 8 hubo desprecio por lo sagrado, incluidos el día sábado y el templo. Has despreciado mis cosas sagradas y has profanado mis días de reposo. En el versículo 9 también Dios denuncia la violencia y las calumnias y el asesinato. En ti han estado calumniadores para derramar sangre. En ti han comido en los santuarios de los montes y en ti han cometido perversidades. Dios sigue con esta lista muy fuerte, hermanos, en el versículo 10 y lo acusa a toda la ciudad de Jerusalén de inmoralidad sexual e incesto. Y dice en el versículo 10, en ti se ha descubierto la desnudez del padre. En ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Uno ha cometido abominación con la mujer de su prójimo, otro ha manchado a su nuera con lascivias, y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. ¿Qué pecados tan fuertes se mencionan aquí, hermanos? Podría quedarme y explicar cada uno de esos pecados, pero el propósito de esta introducción es que vean la magnitud en la decadencia en que ya se había encontrado Jerusalén. Y sigue la lista: corrupción económica, como la usura y el soborno. En el versículo 12, en ti se ha recibido soborno para derramar sangre. Has tomado interés y usura y has dañado a tus prójimos, extorsionándolos, y de mí te has olvidado, declara el Señor. Y como resultado de todo esto, hermanos, Dios declara que está en contra de la ciudad de Jerusalén. Dios también anuncia su castigo en los versículos 13 al 16. He aquí, bato palmas contra las ganancias deshonestas que has adquirido y contra el derramamiento de sangre que hay en medio de ti. ¿Aguantará tu corazón o serán fuertes tus manos en los días que yo actúe contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Yo te dispersaré entre las naciones, te esparciré por las tierras y haré desaparecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Aquí, hermanos, Dios dice que castigará a Jerusalén dispersando a sus habitantes entre las naciones. Si en este momento ya se encontraba en el exilio, ya estaban en Babilonia, ya habían sido exiliados, en este momento aún más, dice, Dios castigará a Jerusalén dispersando a sus habitantes entre las naciones. La ciudad sufrirá las consecuencias de su pecado y será deshonrada públicamente. Y luego Dios los trata fuertemente en el versículo 17 al 22. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Escoria de plata son. Por tanto, así dice el Señor Dios: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí os voy a reunir en medio de Jerusalén. Como se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno, y atiza el fuego en él para fundirlos. Y se atiza el fuego en él para fundirlos. Así os juntaré yo en mi ira y en mi furor. Os pondré allí y os fundiré. Os reuniré y atizaré sobre vosotros el fuego de mi furor y seréis fundidos en medio de ella. Como se funde la plata en el horno,
Así seréis fundidos en medio de ella y sabréis que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre vosotros. Con todo esto que acabo de leer, el pueblo es comparado, hermanos, con el metal impuro, el plomo, el estaño, el hierro y el cobre. Y Dios actuará como fundidor que reúne el metal para fundirlo con fuego. Y hermanos, Jerusalén será fundida en la ira de Dios como un horno purificador. Y luego ya para terminar, hermanos, de los versículos 23 al 29, hay una corrupción generalizada en la sociedad. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, dile, tú eres tierra que no ha sido lavada ni mojada con la lluvia el día de la indignación. Hay conspiración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que desgarra la presa. Han devorado almas, de las riquezas y cosas preciosas se han apoderado. Las viudas se han multiplicado en medio de ella. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo: así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. Con estos versículos, hermanos, se denuncian 4 grupos por su corrupción. Primeramente a los profetas como falsos y mentirosos. Segundo, a los sacerdotes porque violaban la ley y no hacían diferencia entre lo santo y lo profano. Y también a los príncipes porque como lobos que devoraban la presa. Y por último, hermanos, al pueblo en general porque explotan a los pobres y cometen injusticias. Hermanos, al ver la decadencia, no había ninguno que se pudiera hallar como intercesor. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera, pero no lo hallé. Hasta el día de hoy, hermanos, Dios busca a alguien que interceda por el pueblo. En ese momento buscaba a alguien que intercediera y que se pusiera en la brecha por Jerusalén, pero no halló a nadie. Hoy Dios está buscando a esa misma persona justa, a un intercesor que levante un vallado, una figura de defensa espiritual y moral. Y una valla, hermanos, simboliza protección. Es un símbolo de protección. Una valla es un símbolo de defensa espiritual y moral. Y la brecha, un punto vulnerable en el muro, un espacio donde el mal puede penetrar. Y aquí vemos que no había quien se ponga en la brecha. Imagínense, hermanos, un muro roto por donde puede entrar el enemigo. Se necesita alguien que lo repare. Se necesita alguien que lo defienda, pero no encontró a nadie. Nadie estaba dispuesto a interceder. Nadie estaba dispuesto a defender la justicia o liderar el arrepentimiento del pueblo. Nadie, hermano. Por eso el juicio es inevitable. En el versículo 31, Dios derrama su ira y dice: he derramado pues mi indignación sobre ellos. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor Dios. En tiempos de juicio, hermanos, Dios busca personas que se interpongan con oración, integridad y valor. Si yo les hice toda una introducción larga, era para que vieran ustedes bíblicamente cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén. Y eso que me salté algunos versículos. Pero hermano, si nosotros analizamos la decadencia en la que se encuentra en el país donde vivimos, en la nación donde estamos, en la ciudad que nos encontramos, nosotros también deberíamos ponernos en la brecha.
Y saben, hermanos, Dios busca justos que se pongan en la brecha. Y yo quiero compartirles, hermanos, 5 puntos con ustedes. Quiero compartirles 5 puntos. En este versículo busqué entre ellos. El primer punto, busqué entre ellos. El llamado de Dios es personal. No buscó entre los vecinos de las ciudades aledañas. No buscó en otros pueblos. Buscó entre ellos. Entre los 4 grupos que fueron juzgados, entre los 4 grupos que fueron mencionados, buscó. Y entre esos grupos no encontró a ninguno. Buscó entre ellos, hermanos. Dios busca entre ellos y no fuera, sino dentro de su pueblo. Miren lo que dice Isaías 59:16. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Un pasaje paralelo aquí lo encontramos en Isaías y vamos a ver que se encontraba en la misma condición espiritual. Esta palabra nos dice en Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a la luz iniquidad. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y he aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Todos estos mismos pecados, hermano, es el contexto de que no había nadie que intercediera, no había nadie que clamara, no había nadie que se pusiera en la brecha. Ahora, yo les quiero compartir todas estas escrituras para que al mismo tiempo Dios haga algo en ustedes. Empiecen a analizarse ustedes mismos cómo se encuentra su situación espiritual. Empiecen a mirarse si ustedes se identifican con estas escrituras de cómo está su vida delante de Dios. Y hermanos, esta escritura también la quiero leer porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti. Yo creo, hermanos, que en estos momentos Dios está hablando a nuestro corazón y nos hace ver cómo está nuestra vida, si realmente nosotros queremos y anhelamos estar bien con Dios. Si Dios los ha traído aquí es con un propósito de examinarse ustedes cómo se encuentra su vida espiritual delante de Dios.
Yo le decía a mi hermano José Manuel, si Dios ahora nos hiciera a nosotros una lista personalmente de todos nuestros pecados, seguro que saldrían muchos de los que se encuentran en estas escrituras. Seguro que saldrían cantidad de pecados. Nos quedaríamos cortos también. Pero ¿quién se pondrá en la brecha? Y hermanos, esta frase que voy a leer ahora, la hemos escuchado aquí muchas veces desde este púlpito. Cuando Dios desea hacer cosas grandes por su pueblo, primero pone a su pueblo a orar. Aquí es Matthew Henry. Hay otra frase muy parecida que la dice Spurgeon. Y hay otra frase también parecida que la dice E.M. Bounds, otro autor de libros que estoy leyendo sobre la oración y que bendicen mucho mi vida. Y hay una ilustración, hermanos, que se cuenta que cuando Carlos Spurgeon se le preguntó por el secreto de su ministerio, lo llevó a los visitantes al sótano de su iglesia y dijo: este es el motor de esta obra, señalando al grupo que oraba fervorosamente antes de cada sermón. Y ese es ahí donde vamos a entrar ya al tema. Dios busca obreros invisibles, hombres que se pongan en la brecha. Ahora la pregunta es, ¿te encontrarías dentro de estos obreros? ¿Nos encontraríamos nosotros como iglesia dentro de estos obreros invisibles que se ponen en la brecha, que ven la condición en la que está el país, la nación en la que vivimos, la condición en la que se encuentra la iglesia, la condición en la que se encuentra cada familia, hermano? Y nosotros seríamos esos hombres o obreros invisibles para ponerse en la brecha. Busqué entre ellos, dice, entre ellos. Dios puede estar buscando entre nosotros a esos hombres y mujeres invisibles que estemos cada noche, cada día, cada madrugada en la brecha. ¿Y para qué estará en la brecha? ¿Para qué? Para estar intercediendo. O que hiciese vallado, o que haga una defensa en oración por la nación, por la iglesia y por cada uno de sus familiares. Punto 2, que hiciese vallado. La necesidad de restauradores espirituales, hermano, es grande. El vallado es símbolo de protección, de integridad, de límites espirituales. La muralla estaba rota por el pecado y la negligencia. Y Dios busca reparadores. No busca personas que critiquen. No basta con denunciar. Hay que construir. No basta nomás con mirar cómo se encuentra la iglesia, cómo se encuentra mi familia, cómo se encuentra el país. Tenemos que actuar y tenemos que empezar a construir. Isaías 58:12. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Aquí lo vamos a repartir este versículo: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Esto, hermanos, se refiere a la restauración de lo que ha sido destruido, tanto física como espiritualmente. En el contexto histórico, el pueblo de Israel estaba regresando del exilio y muchas de sus ciudades y estructuras estaban en ruinas. Pero más allá de lo físico, hermanos, hay una dimensión espiritual en todo esto. Y Dios promete restaurar las vidas, y Dios promete restaurar las familias y las comunidades en las que nosotros vivimos y las comunidades en las que nosotros nos encontramos. Y toda la nación que se encuentre quebrantada, destruida, Dios promete restaurar. Pero usará cada uno de nosotros, hermanos, personas que se pongan en la brecha, personas que se pongan ahí a clamar y a orar. Levantará los cimientos de generaciones pasadas. Este pasaje habla de una restauración duradera. No solo se construyen cosas momentáneamente, sino que levantan fundamentos sólidos para futuras generaciones. Implica una obra con impacto permanente, con un legado y continuidad. Cuando estaba estudiando los libros de oración, que estoy orando por estas cosas, mi hermano,
una de las cosas que es cuando nosotros oramos por la familia, lo único que dejamos es un legado de oraciones. Quizás yo me vaya a la presencia de Dios y yo no vea nada por las cosas que he estado orando, pero las oraciones ahí están. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que si yo me encuentro en este lugar es porque ha habido personas que han orado por mí. Y te llamarán reparador de brechas. Los portillos son brechas y grietas en los muros de defensa de una ciudad. Y ser llamado reparador de portillos significa que uno cumple con un rol de restaurador, de defensor, alguien que intercede o trabaja para cerrar las brechas que han sido destruidas, que han sido dañadas por el pecado. Restaurador de calles donde habitar. Las calzadas son caminos. Y aquí el texto nos habla de restaurarlas para que las personas puedan volver a vivir en paz. Oh, qué hermoso es, hermanos, cuando en una familia hay conflictos y de repente Dios empieza a sanar esa familia y luego en esa familia se vive en paz. Y Dios busca a personas que transforman su entorno y dejan una herencia positiva en donde viven. Hermano, el ejemplo que vamos a compartir ahora es el ejemplo de Nehemías. Nehemías ve la ciudad en ruinas y dice: venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén. Miren esta escritura viene después de que se le informó a Nehemías, siendo copero del rey, se le informa que la ciudad de Jerusalén estaba completamente en ruinas, derribada, las murallas completamente destruidas. Y a él le dolió escuchar esta noticia. Y él estaba triste. Y el rey le dice: ¿qué es lo que te pasa? Y dice: estoy triste por saber la condición en la que están las tierras de mis padres, la ciudad de mis padres. Estoy triste. Hermanos, yo no sé si a nosotros nos daría tristeza y dolor de que se nos dijera la condición en la que se encuentra nuestra familia. Porque aquí llegan muchas peticiones cuando algún familiar nuestro está muy enfermo, cuando algún familiar nuestro se está muriendo. Llegan peticiones, pero hermano, no deberían ser solamente esos días de petición. Las peticiones son de día a día, porque ustedes deben de saber que la persona que tienen en casa, si no está en Cristo, aunque esté muerta, aunque esté viviendo, está muerta en sus pecados y en sus delitos. No, a nosotros nos debe de doler. Yo no sé si aquí hay padres también en los que pueden llegar a casa y saber que los hijos que están en casa no son hijos de Dios. ¿Qué hacen? O padres que vienen a la iglesia con sus hijos, pero que saben que esos hijos no son hijos de Dios y que su condición es triste. Veo la decadencia poco a poco en algunas familias de la iglesia, hermanos. Veo cómo empezaron a venir con sus hijos, una familia con sus 3 hijos, con sus 4, con sus 2. Pero con el tiempo esos hijos fueron creciendo y al final no vienen. Y al final solamente vienen a la iglesia los padres. Y los hijos se quedaron por el camino. ¿Y sabes? No es porque hayan sido salvos, es porque nunca fueron salvos. Y no están en los caminos de Dios. Hay personas aquí, hermanos, que sus padres los traen, pero que también no son hijos de Dios. Que se les ven los rostros, iba a decir una palabra mexicana, pero se les ven los rostros con como amargados de que no quieren escuchar lo que están escuchando. No quieren, no les apetece, no disfrutan la palabra de Dios. Vienen porque sus padres los traen, pero no quieren nada de lo que se predica aquí. Duele, hermanos, porque hay personas que se presentan aquí en la iglesia, aunque vean los cantos, no les apetece cantar. Hay hermanos que vienen a la iglesia con sus familiares y se sientan aquí y aunque estemos orando, ellos no oran, no mueven labios, no sale de su boca nada, porque su condición es triste espiritualmente. No quieren nada de Dios.
Jeremías Borrus dice: todo cristiano debe mostrarse tan empeñado en la paz que, si el entregar su vida pudiera conseguirla, estaría dispuesto. Si pudiéramos reparar brechas poniéndonos en la brecha y ofreciéndonos como sacrificio de expiación y pacificación, así debemos demostrar nosotros, hermanos, que somos verdaderos seguidores de Cristo, nuestro Señor y Maestro. Nehemías no era profeta ni sacerdote, sino copero, pero fue movido por amor a restaurar la ruina de Jerusalén y se convirtió en un reparador. Hoy, mis hermanos, hoy se necesitan corazones llenos del amor de Dios para estar dispuestos a ponerse en la brecha. Algunos conocen la historia cuando fueron a reparar las murallas y a construir Jerusalén. Hermano, ellos corrieron el peligro, tuvieron enemigos allí y en ocasiones tenían que estar trabajando y con una mano trabajando y con otra con la espada. Hermanos, había peligros ahí. Estaban exponiendo sus vidas para restaurar. No es fácil, hermano, ponerse en la brecha, y no es fácil. Hablaba con una persona antes del culto y yo le decía que el Señor había quitado el deseo de ver películas. Y la persona me dice: pero no es malo. Digo: no es malo. Solo que Dios ha cambiado ya mis afectos por otras cosas. Y ya no me veo viendo una película, aunque no sea mala. Pero hay otra cosa para mí que podía disfrutar más. Y es ponerme en la brecha. Buscar a Dios en oración. Punto número 3. Y que se pusiese en la brecha delante de mí. Esa es la intercesión sacrificial delante de mí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos ponemos diariamente delante de Dios? No solamente cuando se les llama a la oración a este lugar. ¿Cuántos sinceramente nos ponemos delante de Dios cada madrugada o cada mañana o en el día o por la tarde, a la hora que tú puedas? ¿Cuántos de nosotros podían ser sinceros y honestos con ustedes mismos si el día de hoy, ya no preguntaré por mañana, se pusieron delante de Dios para clamar, para interceder, para rogar, para pedir, para suplicar, para dar gracias? Ponerse en la brecha implica pararse entre el juicio de Dios y el pueblo culpable. Es arriesgarse a sufrir, a suplicar, como lo hizo Moisés. Moisés nos da un ejemplo muy fuerte. En Éxodo 32, 9 al 14, y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Hermanos, aquí vemos a Moisés clamando por el pueblo. El pueblo merecía morir. El pueblo se había descarriado. El pueblo le había dado la espalda al Señor. Dios los había sacado de Egipto con poder y con mano fuerte. Los había liberado de la esclavitud. Y ellos, después cuando Moisés va en busca de Dios, dijeron que les hicieran un becerro.
Ya saben la historia algunos. Les hicieron un becerro de oro con todos sus zarcillos, sus pendientes, y empezaron a adorarlo. Le dieron la vuelta y la espalda al Señor. Al que los había sacado, lo abandonaron por adorar a un ídolo. Y el Señor se enfadó con ese pueblo. Hermanos, hubo alguien que intercedió. Hermanos, si nosotros vemos por qué este pueblo empezó a adorar a un ídolo, si nosotros vemos nuestra actitud, nuestro proceder, ¿cómo nos encontramos nosotros adorando al verdadero Dios o adorando un ídolo? El ídolo que nosotros mismos nos podamos crear, hacer, o nosotros mismos fundirlo y tenerlo ahí presente. Pero hermanos, que no se nos olvide quién nos sacó a nosotros de nuestra esclavitud, y adoremos al Señor de señores siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Aquí vemos la intercesión sacrificial de Moisés en el versículo 32 del capítulo 32. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Fuertemente como oraba Moisés. Sí, si no los perdonas, si no les perdonas su pecado, mátame a mí, bórrame, quítame la vida, quítame de esa lista. Moisés oraba y se ponía en la brecha y se puso en la brecha por amor a su pueblo. Nosotros, hermanos, no nos hemos puesto en la brecha de esta manera por nuestros propios familiares. Nosotros, hermanos, no nos hemos puesto en la brecha por nuestra propia iglesia. Y no nos hemos puesto de esta manera como lo hizo Moisés por esta nación. El mismo Señor en el Salmo 106, versículo 23 lo dice. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Dios nos da testimonio, me dicen, yo no los destruí, pero ¿saben por qué? Porque Moisés se puso en la brecha y Moisés estuvo intercediendo, y porque Moisés lo hizo, yo no los destruí. Quisiéramos agarrar el ejemplo de Moisés. Quisiéramos aprender de Moisés y estar así como Moisés, orando por la gente, orando por la iglesia, orando por nuestras familias, orando por nuestra nación, orando por nuestro país. Quisiéramos tomar ese ejemplo de Moisés y ponernos en la brecha de esa manera, sacrificialmente ponernos de esa manera. Porque Dios nos pide a nosotros, ruego ante todo, dice, ruego y exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Dios nos está diciendo en esta palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hermano, este mensaje es un llamado a clamar, a orar, a interceder, a ponernos en la brecha de día y de noche. Job lo hizo por sus hijos. En Job 1, del 4 al 5, sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Este versículo, hermanos, a mí me ministró mucho cuando los varones leímos un libro, El hombre como sacerdote del hogar, de su hogar. Algunos hombres que están aquí se acuerdan de ese libro. Y estuvimos viendo esta escritura. Y esta escritura a mí me bendijo mucho porque dije, yo no voy a decir quizá. Yo voy a decir, mis hijos pecan. Mis hijos, si se salen por la noche,
no van a alabar al Señor y a glorificar al Señor y a darle gloria. Mis hijos yo sé que salen a pecar. Sí. Por lo tanto, hermanos, si tú sabes que tus hijos pecan, ora por ellos. Clama por ellos. Ora al Señor que Dios los convierta, que Dios los perdone, que les conceda el arrepentimiento de sus pecados y que corran a Él en arrepentimiento y fe. Pero ora por ellos. Yo no sé si algunos de ustedes han visto el proceder de sus hijos a través de los años. Pero algunos están contentos porque tienen a sus hijos aquí, porque son de 5, de 7, de 8 años. Pero a la medida que vayan creciendo, sus hijos se les van a empezar a revelar porque no son creyentes, no son hijos de Dios. Conocerán versículos, conocerán escrituras, conocerán cánticos, sí, hermanos. Y ojalá, y por la gracia de Dios, ninguno de sus hijos se pierda. Ninguno. Pero nosotros como padres tenemos que estar siempre orando al Señor por ellos. Porque a la medida que sus hijos van creciendo, sus pecados son más groseros, más grandes. Cada vez ustedes los ven. Conforme van pasando los años, los ven. Con los pocos años que tengo aquí en la iglesia, he mirado de los adolescentes a la juventud y de la juventud ya no están aquí. Y yo les puedo decir, hermano, ¿y su hijo dónde está? No viene. Lo entiendo, hermano. Pero ¿saben qué ha pasado? Una vez le dije, hermano, no desista. Siempre tráigalos. Se nos ha dado un consejo, traigan a sus hijos, porque un día el Señor ministrará su corazón y serán salvos. Pero traigan a sus hijos. El día en que dejen de traerlos, ese día ustedes han perdido la batalla. Pero hermanos, hay esperanza. Mientras tengan vida sus hijos, hay esperanza. Pongámonos en la brecha, hermanos. Como Job lo hizo, nosotros también como padres, pongámonos en la brecha por nuestros hijos. De verdad, hermanos, yo veo aquí padres que sus hijos ya no vienen por mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Se quedaron en el camino. Nuestra responsabilidad como padres es ponernos en la brecha. Y leyendo los libros que estoy estudiando, un joven en el fondo de la iglesia levantó la mano. Mi amigo bajó del púlpito. Esa es una anécdota de un libro. Mi amigo bajó del púlpito, se acercó a él y le dijo, hábleme de usted. El joven dijo, vivo en Nueva York, soy un pródigo, he deshonrado el nombre de mi padre y roto el corazón de mi madre. Me escapé de casa y les dije que no volvería hasta que me hiciera cristiano o me llevaran muerto a casa. Esa noche se expidió en Cincinnati una carta que informaba a sus padres que su hijo se había convertido a Dios. 7 días después, en un sobre con ribetes negros, llegó una respuesta que decía, mi querido hijo, cuando recibí la noticia de que te habías convertido a Jesucristo, el cielo estaba nublado, tu padre había muerto. La carta seguía contando cómo el padre había orado por su hijo pródigo hasta su último aliento y concluía, eres cristiano esta noche porque tu padre, tu pobre padre, no te falló. Hermanos, a mí como padre, a mí me llegó a mi corazón porque dije, yo no quiero fallarle a mis hijos. Yo quiero, si tengo que levantarme más de madrugada o orar más horas por mis hijos, lo quiero hacer. Y yo no sé si a ustedes como padres tienen esa carga en su corazón de decir, voy a hacerlo. Y quizás no tengas hijos, pero tienes un hermano, una hermana, un padre o una madre que no conoce de Dios. Dirás, no tengo hijos, pero lo voy a hacer por mi padre, lo voy a hacer por mi madre, lo voy a hacer por mi hermana, lo voy a hacer por mi hermano, por la persona que tú ames. Te pondrás en la brecha por amor y lo harás. Si eres hija o hijo de Dios, lo harás, hermano. Porque Dios pone ese amor para interceder por ellos. Cuando tú has dejado de orar, tu amor
ha decrecido. Tu compasión por las almas ha menguado. Tu fe ha caído. Pero a la medida que tú te metas en la comunión con Dios, crecerá el amor, crecerá la compasión, crecerá la fe. El fruto del Espíritu crecerá más y más en tu vida a la medida que tú te metas en comunión con Dios. Hermanos, Abraham lo hizo. Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra. Abraham se acercó y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Hermanos, esta historia es grande, no la quise traer toda completa porque ya veo el tiempo, pero Dios accede a perdonar a Sodoma si hay un número suficiente de justos. Esto es un claro ejemplo de alguien que se pone en la brecha. Este ejemplo para mí es, si hubiese habido un justo, quizá Sodoma hubiera sido perdonada. Si hubiese habido 2, 3 o 4 justos, Dios permitió que salvaran ahí a Lot y a su familia. Dios lo permitió, hermanos. Dios lo saca de ahí. Pero la ciudad fue destruida. Las 2 ciudades fueron destruidas. Durante el gran avivamiento en Escocia, un pastor llamado John West oraba hasta 6 horas cada noche. Su esposa una vez lo encontró orando con lágrimas diciendo: ¿cómo puedo dormir cuando tantas almas están pereciendo? Es fuerte, pero deberíamos nosotros también tener esa misma pregunta. ¿Cómo podemos irnos a nuestras habitaciones y acostarnos tranquilamente cuando nuestros hijos están pereciendo? Y el punto 4, hermanos, y no lo hallé. Aquí hay un resultado que duele mucho, y no lo hallé. Si se requiriera una persona en tu familia que ponga brecha, ¿sería el resultado este mismo y no lo hallé? Hermanas, ¿ven a sus esposos poniéndose en la brecha por toda la familia? Si no se levanta a las 4 de la mañana, hermana, dale un empujoncito para que despierte y que se salga de la habitación y vete a ponerte en la brecha por la familia. Pero también la mujer puede ponerse en la brecha y también los jóvenes pueden ponerse en la brecha. Y no lo hallé. Le pregunté a un hermano hoy: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo siguen las oraciones en la madrugada con ustedes los jóvenes? Y me dio una respuesta que me puso triste también. No, hermanos, hemos hecho un parón de 2 meses. Hermano, no se puede hacer parón en las oraciones. No se puede hacer parón. No se puede decir: vamos a tener vacaciones, hoy no vamos a orar porque estamos de vacaciones y no vamos a clamar. Miren, el domingo nuestro pastor Marco Maciel estuvo predicando mucho acerca de la oración. Y yo decía dentro de mí: solamente falta que siga con lo que voy a compartir, pastor, porque eso es. Hermanos dirán: ay, otra vez, hermano José nos está hablando de la oración. Hermano, no lo hallé. ¿El Señor te ha hallado a ti? ¿Tú serías honesto contigo mismo y decir: no, a mí me halla todas las madrugadas? A mí se me encuentra. Todos los días a mí me encuentra, de tales a tales horas me encuentra el Señor. Me encuentra en la brecha, pero es un resultado que duele. Dios buscó y no lo halló, pero no por falta de multitudes, sino por escasez de integridad. El juicio vino no solo por el pecado del pueblo, el juicio vino también por falta de intercesores. Tal es la gracia de Dios que aún así habría bendecido los esfuerzos de cualquier hombre piadoso que se levantara entre la multitud condenada para llevar al pueblo al arrepentimiento, para conducir al pueblo en el arrepentimiento y colocándose en la brecha, o interceder moralmente por toda la nación. Que nosotros, hermanos, tengamos esa tarea de interceder por este país, por la iglesia. Pero no se encontró ninguno. Y esto, hermanos, debe de dolernos a nosotros,
porque es la peor señal que se puede ver en una iglesia cuando cesa la oración. Y algunos hermanos pueden estar de acuerdo conmigo de que la oración ha cesado. El año pasado, hermanos, empezamos a orar 60 o 70 hombres al frente. Se nos dijo, vénganse temprano todos los hombres para orar. Y aquí nos encontrábamos enfrente. Algunas mujeres y algunos hermanos nos vieron. Pero fue menguando la cantidad de 50, 40, 30, 20, 10, 5. ¿Cuántos ven ustedes hoy, hermanos? Es la peor señal de una iglesia cuando cesa la oración. Y no me digan ustedes, hermanos, oh, hermano José, es que yo ya me pasé 4 horas en mi casa orando, por eso cuando llego a la iglesia ya vengo que ya no quiero orar. No, hermanos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que cuando tú eres en tu casa y cuando tú eres al Señor ahí en tu intimidad, tú vendrás temprano a buscar el rostro de Dios de rodillas, buscando y clamando a Dios. Y esta frase que les voy a compartir es de nuestro pastor Juan Manuel Vaz. Esa fue una pregunta que le hicieron en una encuesta, unas preguntas sobre la oración ferviente en las iglesias de España. Y él contestó, yo sinteticé un poquito aquí. La iglesia española está muy seca. Vivimos vidas de oración muy pobres. Curvamos la cabeza 5 o 10 minutos y nos damos por satisfechos. Falta mucha oración. Y hablo de oración, de la que vivían esos reformadores y puritanos. Postrarnos, humillarnos y doblar nuestras rodillas por varias horas en un solo día y de forma regular. Esto es lo que nos hace falta a nosotros. De esta manera es como nos vamos a poner en la brecha. Y mientras haya oración, hay vida espiritual. Y donde no la hay, hay muerte espiritual. Y cuando nadie intercede por un pueblo, ¿saben qué queda? La ira. La ira queda, hermanos. Cuando nadie intercede por un pueblo, solo queda la ira. ¿Y saben por qué? Porque la paga del pecado, la paga de nuestro pecado es la muerte. Mas la dádiva de nuestro Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. Nuestro hermano José Manuel nos dijo, el único que se puso en la brecha fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo, por amor a su pueblo, se puso en la brecha y merecíamos la ira de Dios, pero Él la recibió. Merecíamos la ira y a Él le cayó la ira. Y como punto 5, hermanos, Cristo sí se puso en la brecha. En el Antiguo Testamento no se encontró a nadie en la escritura que leímos de Ezequiel 22:30, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, se encontró a Cristo en la brecha. Isaías 53:12, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Cristo se puso en la brecha al cargar el pecado del pueblo y orar por ellos, incluso desde la cruz. Y Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo desde la cruz estuvo intercediendo. Y si nosotros habláramos de la intercesión de Juan capítulo 17, nos quedaríamos aquí comentando toda esa intercesión muy grande y hermosa que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Si estamos aquí, mis hermanos, es porque nuestro Señor Jesucristo sí se puso en la brecha. Y Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Ya no hay nadie que condena. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aún sigue intercediendo por nosotros. Él se vino y se puso en la brecha y Él sigue poniéndose en la brecha, intercediendo por nosotros. Su intercesión, hermanos,
no fue solo en la cruz, sino que continúa hoy desde el cielo. Y miren lo que dice esta escritura en Hebreos 7:25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si aquí hay personas en este momento que reconocen sus pecados, que Dios les ha mostrado a través de esta predicación la cantidad de pecados que están cometiendo delante de Dios. ¿Saben por qué digo delante de Dios? Porque no hay nada oculto delante de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Él conoce los pecados en nuestros pensamientos, aunque no los hablemos, aunque no los digamos, pero el Señor los conoce. Si hay personas aquí que no son salvas, que llegaron aquí porque los invitaron, o que ya tienen tiempo viviendo, pero que siguen todavía disfrutando de sus pecados, esclavizando a sus pecados, miren lo que dice. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Cristo vive eternamente para interceder, poniéndose como único mediador entre Dios y los hombres. Y por eso a todas aquellas personas que no conocen al Señor de esta manera como su intercesor, como su Salvador, como el único que los puede rescatar de la ira inminente, si no se convierten, si no se arrepienten, si no corren a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, oramos por todos ustedes, por aquellos que no son salvos, para que puedan ser salvos. Y Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que vive para siempre e intercede por nosotros. Una frase también de nuestro hermano Pastor Juan Manuel Vaz: Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que vive para siempre e intercede por nosotros. Ahora, creo que con este mensaje nuestra vida ha sido tocada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios nos mostró la condición en la que se encontraba Jerusalén. Y Dios miró que no había nadie que intercediera por Jerusalén. Hermanos, Dios nos muestra también a través de la palabra cómo nos encontramos nosotros, cómo se encuentra nuestra familia, cómo se encuentra la iglesia, cómo se encuentra el país donde vivimos. John Owen dijo: Cristo no cesó su obra redentora en la cruz, sino que la perfecciona en el cielo mediante su intercesión continua por su pueblo. Owen ve la intercesión de Cristo como parte esencial de su obra redentora. No es un acto aislado, sino que es una labor permanente. Es un trabajo permanente lo que hace nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y Cristo no solo murió una vez por nosotros, sino que vive siempre recordando su muerte delante del trono del Padre. Esta frase me hizo recordar que el Señor intercede por mí y por cada uno de nosotros para que nosotros no nos apartemos del Señor. Y aquí se ve cómo Cristo se pone en la brecha recordando constantemente su sacrificio como base para nuestra aceptación ante Dios. Y hermanos, esta frase, por último: no tenemos un Cristo lejano, sino uno que, habiendo sufrido, ahora habla en nuestro favor. Su sangre tiene una voz que no cesa de clamar por nosotros. Cristo se puso en la brecha de forma perfecta. Sufrió en nuestro lugar como sustituto. Rogó al Padre por nosotros en la cruz y ahora está rogando por nosotros en el cielo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo intercede como nuestro abogado ante el Padre. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, estamos delante de ti, Señor. Primeramente, Dios, pidiéndote perdón, Señor, porque tú nos has hecho ver, Señor, la cantidad de pecados, Señor. Primeramente, el dejar de orar, el dejar de interceder es pecado, Señor. Porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, Señor. Se nos pide que oremos, Señor, y hemos abandonado la oración, Señor. Sí, Padre, la hemos abandonado.
No oramos como debiéramos orar. No te buscamos a ti como debiéramos buscarte, Señor. No nos duele ver la condición en la que se encuentra el país. No nos duele ver la condición en la que se encuentra la iglesia. Y no nos duele ver la condición en la que se encuentra nuestra familia, Señor. Rogamos a ti, Padre Santo, que nos des ese amor, esa compasión. Porque si no, no nos vamos a poner en esa brecha, Señor. Multiplica el amor, Señor, en nuestras vidas, Señor. Multiplícalo, Señor, por los perdidos. Multiplica el amor y la pasión y la compasión por las almas que se pierden, Señor. Porque si no, no nos pondremos en la brecha, Señor. No lo haremos, Señor, si no está ese amor en nuestras vidas. Oh Dios, y llévanos cada día a orar, a interceder a favor de la iglesia y a favor de nuestra familia. Ruego a ti, Señor, que todos los padres que se encuentran en este lugar, Padre, puedan tomar una resolución de ahora en adelante, Dios. A orar por su familia, a orar por su esposa, a orar por sus hijos, Señor. Hay padres aquí, Señor. Hay padres en este lugar que tú los puedes mover, Señor, a orar, a ponerse en la brecha cada día, Dios. Y hay mujeres también que si no tienen esposo, Señor, pueden estar orando y clamando diariamente. Y hay jóvenes aquí, Señor, también, que pueden estar poniéndose en la brecha cada día, Señor, intercediendo, Señor, a favor de la nación, a favor de nuestro país, a favor de nuestra iglesia y a favor de nuestras familias, Señor. Muévenos, Señor, cada día a la oración. Muévenos a cada día, a cada uno de nosotros a la intercesión. Muévenos, Señor, te lo suplicamos, Padre. Y todo esto, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Los esperamos.